4:24. Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, abogado, miembro de Participación Ciudadana, polemista en asuntos jurídicos y también de asuntos sociales y políticos. Buenas tardes, bienvenido. Doctor Álvarez. Buenas tardes a todos y a todas, a los amigos y amigas que nos escuchan. Vamos a entrar con su lectura. Te faltó, Cristian, el título principal, ciudadano. Abogado, miembro de Participación Ciudadana. Y además ciudadano. Recuerda a un poeta amigo. Su lectura. Ninguna lectura. Pancho Álvarez, su lectura de lo ocurrido hoy en la Cámara de Diputados. Va a hacer uso de la palabra el hijo de don Francisco Álvarez y Castellanos. Por cierto, un saludo a él, que siempre fijo con ustedes. ¿Cómo? ¿Don Pablo? Mi padre y mi madre, cada vez que llego a esta hora a la casa lo veo frente a su televisión. En Santo Domingo Arte y Espectáculos son las 4:40. Que no son las 4:40. Uno de los periodistas más versátiles que yo he conocido. Para los despistados. Uno de los periodistas más versátiles que yo he conocido. No. Adelante, Pancho. La lectura de lo de hoy. Mira, distinto a Yolanda, yo no creo que se está cerrando ningún ciclo en la política dominicana. Yo creo que estamos continuando con el ciclo que Balaguer nos dejó escrito, no solamente el que él ejecutó hasta su muerte, como sino Mafalda el viejito, el que nos dejó escrito. del comenzóse de ustedes. Exacto. No el acabose, porque al fin de cuentas, lo que yo, de todo lo que yo escuché en el día de hoy, tal vez la frase que más me impresionó fue la de Víctor Gómez Casanova, que en lo único que hemos sido coherentes es en la incoherencia. Pero no estamos hablando de un partido en particular, estamos hablando de todos los partidos. Comenzando por el presidente de la República, ¿no? Y su discurso, porque claro, todo el mundo se recuerda las 42 veces que Hipólito Mejía declaró que no se iba a reelegir, pero ahora la gente como que tiene amnesia con respecto a lo que dijo nuestro presidente actual, siendo candidato y aún después de ser presidente, al principio de su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, es que el poder es algo que de alguna manera toca a la gente y la transforma, ¿no? Pero yo lo que siento es que en el día de hoy, pues el presidente Medina muy probablemente haya prácticamente asegurado una reelección, no un derecho a repostularse. Yo voy un poquito más allá, ¿no? Con ese pacto con el PRD, pues obviamente Luis Abinader la tiene muy difícil, no imposible, porque en política no hay nada definitivo nunca, pero la tiene muy difícil, pero a un alto costo para la institucionalidad en la República Dominicana. Pancho, la gran diferencia en la posición del presidente de la República y del expresidente Mejía tuvo que ver quizás en que Hipólito dijo como 100 veces que no iba a la reelección, pero él como que no aderezaba eso, él no le daba fundamento, él te decía no voy, y ya. Danilo, que se refirió muchas menos veces al tema, documentó y justificó por qué no iba. Y hoy día ese bien podría ser el discurso de los opositores. Te remito a lo que dijo Danilo en algún momento. Y todos, de una u otra manera, nos sorprendemos de algunas cosas y de algunas maneras de hacer política. Pero te pregunto, ¿debiéramos sorprendernos si analizamos como sociedad qué estamos haciendo para tener una clase política distinta? ¿Qué estamos haciendo para eso? Nos estamos dejando arrastrar por el clientelismo. Para mí ese es el cáncer medular de la democracia dominicana, el clientelismo, que es lo que condiciona absolutamente todo. Y lamentablemente hablar de clientelismo es hablar de corrupción. Que usted o no lo quiera, ¿no? O sea, sí, cuando claro, usted dice que va a utilizar los recursos del Estado, por ejemplo, para poner un caso concreto que la gente ha aplaudido mucho del presidente Medina y que a mí me cae de lo más simpático. Yo valoro mucho ese tipo de iniciativa desde el punto de vista del beneficio que le da a la gente pobre del país, esa visita sorpresa. Pero cuando usted se va a lo puramente institucional y usted va a la Constitución de la República y mira el artículo que habla sobre los criterios para la asignación del gasto público, se da cuenta que esas visitas sorpresas escapan a ese mecanismo que la Constitución señala de cómo usted debe gastar el dinero con planificación, con una serie de elementos que por la sorpresa, pues obviamente algunos me han dicho, no, eso está planificado.
Bueno, ¿en dónde? En el presupuesto de la República. O sea, entonces, para mí lo más importante es el tema de la institucionalidad. Y la institucionalidad se quiebra, sobre todo gracias al clientelismo. Vuelvo y repito, tal vez sin ese factor pudiéramos avanzar más rápido en los aspectos institucionales. Me daba una vueltecita, por ejemplo, esta mañana por el Boulevard, y yo no entendía a mi amigo Pablo cuando decía como que a Danilo lo habían convencido. La gente que tenía alrededor, Gonzalo Castillo, su equipo, algunos que lo habían convencido. No, hablé de ¿Qué no quería reelegir? Sectores empresariales. No hablé de Gonzalo. Como que él no quería y de buena primera lo convenció. Que cuando inició el gobierno, él no estaba en eso. Pues y yo tengo mis fuentes de que no era así, como tengo las fuentes de que fue una presión tan fuerte cuando Leonel se recuperó. Tú recuerdas que Leonel tuvo un muy mal momento, unos 20 meses, y hubo una recuperación otra vez, que a los 3 meses de eso es que llega Quirino. Cuando hay una recuperación y se mide y resulta que en el PLD, si se mide solo a los que la Constitución les permite, era el preferido y en segundo estaba su mujer, ahí entonces la presión aumentó al punto de hablar de crisis de confianza, y eso es lo que cerca de alguna manera y hace que el presidente se decida a tomar una decisión políticamente negativa ante la historia a partir de todo lo que está documentado. Pues mira, Pablo, mi opinión es que yo tengo que quitarme el sombrero que no tengo, ¿no? En frente de Danilo Medina, que ha resultado el político más sagaz de los últimos tiempos. Si alguien estaba haciendo referencia a Leonel Fernández, eso quedó ya en la historia. ¿Cuál es la definición de sagaz en este contexto? Bueno, es sagaz y astuto, ¿no? Porque como dicen algunos, la astucia es un pecado para la Iglesia Católica, ¿no? Es utilizar la inteligencia de una manera truculenta, si se quiere, ¿no? Pero bueno, astucia. Pero yo estoy hablando de sagaz en el sentido de que no se le van los detalles y de que planifica su actividad política, que no es un improvisado. Y en consecuencia yo creo que él se juramentó como presidente y ya tenía planificado lo que iba a hacer para las próximas elecciones. Esa es mi opinión particular. Pancho, un asunto. Hay una crítica al aspecto institucional en esto. Esa es una crítica que yo he sostenido desde hace meses. Pero yo criticaba Participación Ciudadana, entre otros grupos de la sociedad civil, y he tenido una necia, porque admito que es necia, campaña frente al CONEP. Insistente. Pero yo creo que hasta necia frente al CONEP, que no ha aparecido por ninguna parte. No hay manera de que el CONEP anda con una ouija y preguntándole a Charlie. Se exprese con relación a la reforma constitucional, al impacto de la reforma constitucional. Un CONEP que hasta publicó espacio pagado por una... militó por sentencias judiciales diciendo que todo se venía abajo. Entonces, con ustedes también lo mismo. Ustedes tuvieron... Para nada, Cristian. Perdón, déjame concluir, Pancho. Una militancia de participación ciudadana, en particular te vi en el Centro de los Héroes, frente a sentencia. Entonces, las sentencias son un signo de una sentencia que uno entienda que glorifica la impunidad, es un mal signo. Sin embargo, frente a la posibilidad de cambiar la Constitución, con el único argumento de que este es mi mejor candidato, que fue lo que dijo la reunión del comité político, sin embargo, yo no he visto una marcha, yo no los he visto como participación ni como conjunto de fuerzas sociales en el Congreso Nacional oponiéndose a esa barbaridad de plantear de que yo quiero reformar la Constitución porque este es mi mejor candidato y tengo que habilitarlo. ¿Qué pasó con ustedes? Y al CONEP, no puedo preguntar qué pasó con el CONEP porque le he preguntado por aquí, por Twitter y todo, y no lo he encontrado. ¿Por qué la militancia frente a una decisión judicial apelable y ya apelada y frente a otras decisiones y frente a la modificación constitucional a los 5 años y por un argumento que no quiero calificar, como que tengo un candidato que puede ganar?
y no apareció participación en la militancia de marchas. No, estamos hablando... Bueno, algunas declaraciones. Estamos hablando de lo que hacemos nosotros, de cómo nosotros nos comportamos y nos conducimos. Tú puedes decir, bueno, esa actividad con la sentencia de Félix Bautista frente a la Suprema Corte de Justicia, sí, ahí fuimos como parte de un conjunto de organizaciones. Pero nosotros, el 23 de abril de este año, dimos una rueda de prensa y publicamos una nota oponiéndonos tajantemente a la reelección, porque Participación Ciudadana es definitivamente antirreeleccionista. Lo hizo con Hipólito Mejía de manera directa y lo hace ahora con Danilo Medina. ¿Qué más hicieron? Y por ejemplo, mira qué más hicimos. Hoy por la mañana celebramos una rueda de prensa, se la traje la nota para ustedes aquí, donde el título es Participación Ciudadana, rechazo a un pacto antidemocrático, el continuismo comienza a cobrar su cuota corrosiva, el PLD completa el ciclo de crisis del partidismo nacional, grave retroceso de la institucionalidad democrática, y se desarrollan esos tres puntos. Como que están llegando tarde, Pancho. No, te estoy diciendo que 4 días después de ese 19 de abril, Participación Ciudadana volvió a hacer lo que ha hecho siempre, oponerse a la reelección. ¿Por qué? Porque la reelección es mala per se. No, porque el país no tiene suficiente institucionalidad para poder enfrentar unas elecciones donde un presidente pretenda reelegirse, no importa quién sea ese presidente. Pero un poco por donde iba Cristian es en la parte, y un poco insisto, de lo diferente. Aquí hay un senador acusado, le dan un no al lugar, apelable, es apelado, esto, que por cierto va a la Suprema, y tú sentiste que el mundo, el país se estaba acabando. Pancho en persona estaba ahí. Estamos, y la corrupción se está aumentando, una indignación terrible. Señores, aquí acabamos de modificar la Constitución y se sabía que se iba a modificar, porque a un PLD se dio cuenta que los otros aspirantes no daban pie con bola, entonces iba a ganar Fernández y entonces el empresariado enemigo de Fernández. O sea, de repente estamos modificando la Constitución. Y hasta ahora, esa no solo Participación Ciudadana, sino la sociedad civil en general, uno no percibe el mismo movimiento, y lo del señor senador es casi nada ante lo que significa una modificación constitucional de esta naturaleza. No es que ustedes no hayan puesto una posición, ustedes no son CONEP, que se ha callado. Acepto la crítica humildemente. Debimos ser mucho más activos en este proceso. Ahora, nuestra posición ha sido desde el principio la que hemos tenido siempre. Siempre Participación ha sido contraria a la... Yolanda, tenemos que hacer un corte obligatoriamente en este momento. Y continuamos este encuentro con Pancho Álvarez. No es a Washington. Es más cerca. Es más cerca. Regresaremos en breve con Pancho Álvarez. Cambio y fuera más.